Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad IEXPRO en la maestría de Derecho Procesal Penal. Curso la materia Procesal Penal Acusatorio 3, Procedimientos Especiales, impartido por el profesor y doctor en la materia Guillermo Robles Nucamendi. En esta ocasión hablaremos sobre delincuencia organizada y extinción de dominio. ¿Qué nos dice la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? En sus disposiciones generales nos indica que la ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por algunas personas que tomen parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. La misma ley en su artículo 2 dice que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de delincuencia organizada. Y en estos incluye el terrorismo, incluye el acopio de personas, contiene tráfico de órganos previsto por los artículos 461, 462, 462 bis y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475, 476, todos de la Ley General de Salud. También nos habla de la corrupción de personas menores de 18 años de edad y personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201. También nos habla de delitos en materia de trata de personas previstos y sancionados en el libro primero, título 2 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, excepto los casos del artículo 32, 33 y 34. También nos habla de las conductas previstas en los artículos 9, 10, 17 y 18 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria en la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos habla también sobre el contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. Nos habla de la defraudación fiscal, nos habla también de delitos contra el ambiente previstos en la fracción 4 del artículo 420 del Código Penal Federal. Nos indica que los delitos que se refieren a las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, procesados y sancionados conforme a disposiciones de esta ley. Ahora hablaremos de los artículos relacionados con las penas. Continuando con el artículo 4, dice la ley que sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, el miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las siguientes penas. En su fracción 1 dice que los casos de los delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, a que se refiere la fracción 1, trata de personas que refiere la fracción sexta, secuestro que refiere a la fracción séptima, y delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos que refieren a la fracción novena del artículo 2 de esta ley. Existe el inciso A, que indica que a quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión respecto de la delincuencia organizada
de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25,000 días multa. En su inciso B dice: a quien no tenga las funciones anteriores, de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12,500 días multa. En los demás delitos a que se refiere el artículo segundo, dice la fracción 2 de esta ley, en su inciso A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de 8 a 16 años de prisión y de 500 a 25,000 días multa. Y B, a quien no tenga funciones anteriores, de 4 a 8 años de prisión y de 250 a 12,500 días multa. En todos los casos a que este artículo se refiere, además se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respectos de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. El artículo 5 dice que las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando, fracción 1, se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrá a dicho servidor público destitución o inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública. O, su fracción 2, se utilice a menores de edad o incapacitados para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley. En su artículo 8, la Fiscalía General de la República deberá contar con una unidad especializada de la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que tomen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando y conducción a policías y peritos. La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control que ejecutará los mandatos de la autoridad judicial que autorice las intervenciones de comunicaciones privadas y verificará la autenticidad de sus resultados. Establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar, así como sobre la guarda, la conservación, mantenimiento y uso de los mismos. Asimismo, podrá procesar y explotar la información que resultara para los fines de investigación en términos de la autorización judicial otorgada. El Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a atribuciones que confiere esta ley. Siempre que en esta ley se menciona el Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquellos que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece. En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración y coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a otras áreas, así como otras unidades administrativas de la institución, de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal y entidades federativas. En su artículo 9 dice que cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberán realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su artículo 10 dice: a solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundamentalmente que son miembros de delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación a la brevedad posible la información y documentación que éste la solicite,
de conformidad con las disposiciones aplicables. Hablamos de las técnicas especiales de investigación. En su artículo 11, la investigación de los delitos a que se refiere esta ley podrá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identificación de los integrantes del grupo delictivo. Para tal efecto, el titular del Ministerio Público de la Federación o servidor público en quien éste delegue la facultad podrá autorizar en términos de lo que establezca el marco normativo aplicable las operaciones encubiertas dirigidas a alcanzar los objetivos señalados en el párrafo anterior. En estos casos, se investigará no solo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino a las personas morales de las cuales se valga para la realización de los fines delictivos. Los agentes de las fuerzas de orden público que participan en dichas investigaciones con base en las circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente. Las autoridades responsables de proporcionar los medios necesarios para acreditar la nueva identidad actuarán por instrucciones fundada y motivada de la autoridad competente, y sus acciones estarán bajo el amparo de la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal Federal y 251 fracción novena del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al servidor público que indebidamente incumpla con dichas disposiciones se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal según corresponda. Miguel Mancera, en su escrito de Derecho Penal del Enemigo en México, nos indica que el derecho penal tiene una serie de características que encajan y dan pie a la existencia de un modelo de Estado autoritario, pero tal afirmación resulta vaga para poder definirlo. Dado que hablar de derecho penal autoritario es algo obvio, tal y como lo refiere en su momento el escritor Francisco Muñoz Conde, pues todo derecho penal tiene presente esta característica, dado que en él influye la violencia, tanto en las conductas que regula como en la forma de reaccionar a ellas. Sin embargo, como también destaca dicho autor, en el caso del derecho penal del enemigo, se advierte la presencia de un derecho penal etiquetable como nuevo y caracterizado por ser más autoritario. En este sentido, se debe recordar, como ya se anticipó, el derecho penal es una forma de control social, formal, a la cual el Estado confía sus derechos jurídicos más importantes de la sociedad, al menos de los que el consenso social considera como de mayor valía. Y ello lo dice sin duda porque sabe que quien se atreve a atentar contra los bienes, los tales valores, está consciente de que la reacción del sistema jurídico será la más severa y que por ende enfrentará graves consecuencias. No obstante a este derecho violento, agresivo y libre de toda compasión, los hombres se han preocupado y ocupado de buscarle límites. Así se trabajó y se sigue trabajando en la creación de las más complejas construcciones del derecho fundamental. En la celebración de tratados multilaterales incluso se financia el establecimiento y operación de tribunales de jurisdicción internacional, que en otras cosas buscan sancionar los excesos cometidos en nombre de supuestas luchas etiquetadas como legítimas. Es decir, lo que se trata es de combatir excesos, el abuso y las conductas arbitrarias realizadas al amparo del poder, mismas que bien pueden derivar de la propia ley. En lo que concierne a la materia penal, estos derechos y garantías fundamentales forman un Estado de Derecho.
se presentan en los principios de legalidad, de intervención mínima, de culpabilidad, el derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y a no declarar entre sí mismos, entre otros. Así no es fácil advertir la incidencia de tales principios tanto de plano de lo objetivo como de lo subjetivo del derecho penal, además de que son considerados como irrenunciables para cualquier Estado, en lo que profese la actuación estricta dentro de los cauces de la ley, ello por tratarse de presupuestos esenciales de legalidad. En términos generales, a este tipo de derechos se le atribuyen las características siguientes. 1. Adelantamiento de la forma de defensa. Se sancionan inclusive actos preparatorios. Se pretende justificar a través de la idea de seguridad cognitiva. 2. La pena resulta desproporcionada respecto de una conducta que aún no entra en la fase ejecutiva o del principio de ejecución. 3. Se plantea como una legislación de lucha, de guerra, de combate. Y 4. Existe una notable reducción de garantías procesales. Ahora iremos a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Nos dice en su artículo primero que la presente Ley Nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso de su vertiente civil, que es la materia de esta ley, vinculatorios por el Estado mexicano. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto regular: 1. La extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del gobierno federal y de las entidades federativas, según corresponda a los términos de la presente ley. 2. El procedimiento correspondiente. 3. Los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios. 4. Los mecanismos para que, atendiendo el interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos los productos, rendimientos, frutos y accesorios. Y 5. Los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismos. Para los efectos de esta ley, son hechos susceptibles de la extinción de dominio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y son las siguientes: inciso A, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Los contemplados en el título primero, disposición general, capítulo único de la naturaleza, objeto, aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 2, de los cuales ya hablamos a principio de este video. B. Secuestro. Los contemplados en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo segundo de los delitos en materia de secuestro. C. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Los contemplados en la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en el título segundo de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y demás activos. D. Delitos contra la salud. Los contemplados en la Ley General de Salud,
en el título 18, Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, capítulo 7. Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos de título 7, Delitos contra la Salud, capítulo 1, con excepción del artículo 199. Trata de personas. Los contemplados en la Ley General para prevenir sanciones y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en su título 2, de los delitos de materia de trata de personas, capítulos 1, 2 y 3, los contemplados en el Código Penal Federal en su artículo 205 bis. Delitos por hechos de corrupción. G. Encubrimiento. H. Delitos cometidos por servidores públicos. I. Robo de vehículos. J. Recurso de procedencia ilícita. K. Extorsión. Los contemplados en el Código Penal Federal en el artículo 390 y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las entidades federativas. Jorge Nader Curie nos habla en su escrito de Penas y Extinción de Dominio y nos explica que la extinción del dominio, cuya institución jurídica consiste en la esencia de aplicación de bienes a favor del Estado vinculada a casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, pero que sin embargo no debe confundirse con la fiscalización ni decomiso de bienes. Las palabras clave para esta esencia son la pena, el delito, la criminalidad, la delincuencia organizada y la extinción de dominio. Las penas y extinción de dominio está conformado por dos importantes conceptos, de tal magnitud y trascendencia que resulta indispensable aclarar que su análisis será acotado para efectos del presente trabajo, ya que de ambas penas y extinción de dominio podrían escribirse tratados completos. La extinción de dominio no es una pena, no obstante, dada la relación que tanto la extinción de dominio como las penas guardan con la criminalidad, particularmente la organizada, y por los objetos que persigue, es preciso analizar a grandes rasgos qué es una y qué son las otras. La extinción de dominio requiere de la comprobación de un hecho delictivo determinado, así como la vinculación de ciertos bienes con este. Por ello, no será en vano dedicar unas líneas generales a la relación normativa existente entre pena y extinción de dominio. La problemática en torno a la extinción de dominio en el contexto de nuestra evolución constitucional, desde la publicación de nuestra Constitución de 1917 y hasta nuestros días. Con el objeto anterior, no solo podremos comprender por qué la extinción de dominio se encuentra contenida en el artículo 22, dedicado a las penas prohibidas, sino también cuál es en su génesis, cuáles son sus características fundamentales, cómo se ha interpretado por los tribunales federales y a través de la jurisprudencia más representativa. Penas. La pena sea vista como una consecuencia jurídica impuesta por el órgano jurisdiccional competente como medida política criminal para lograr la reinserción social del delincuente, como mera retribución al daño social ocasionado por este, y de cualquier otra forma se encuentra irremediablemente vinculado con la idea de delito legislativamente explícita. De allí la locución normativa según la cual el delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. En consecuencia, así como carece de sentido hablar de delito sin considerar su natural consecuencia, la pena de la misma forma resulta infecundo discutir sobre la pena sin considerar el hecho generador, el delito. La extinción de dominio. La extinción de dominio podría ser considerada una pena por el solo hecho de estar contemplada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dedicado a las penas prohibidas. Sin embargo, la ubicación de su regulación
no da necesariamente cuenta de la naturaleza jurídica de las instituciones. Es bien sabido que el legislador no siempre toma en cuenta el análisis epistemológico de los conceptos. Es por ello que la explicación sobre la naturaleza jurídica de la extinción de dominio requiere de análisis adicionales que deben de su génesis, derivar de su génesis, de su definición constitucional y su regulación secundaria. Basta señalar, por ahora, que la norma fundamental que le da existencia precisa que se trata de una aplicación de bienes a favor del Estado vinculado a casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, pero que sin embargo no es confiscación de decomiso de bienes. La extinción de dominio podría ser considerada una pena por el solo hecho de estar comprendida en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su génesis constitucional de la extinción de dominio. En efecto, este artículo 22 establece lo siguiente: quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, de marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas instituados y trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Es cuanto. Buenas tardes.